Voy a hacer una breve presentación, una semblanza. El doctor Bullegori es doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos por la Universidad de Perpiñán, en Francia. Ha impartido cursos sobre historia del teatro, literatura hispanoamericana e historia del arte. Ha participado en diversos espectáculos de teatro profesional y universitario. También ha publicado textos de creación propia, digamos, dramaturgia, cuento y poesía. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, AMIT, de la que ha sido vicepresidente y secretario de Asuntos Internacionales. Actualmente él es el presidente del AMIT y miembro del Centro de Recherche Ibérique et Latino-Américaine de la Universidad de Perpignan, CRIALUP. Sus publicaciones más recientes son 4 obras de revista para el teatro de ahora, 1932, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana en 2008, y Teatro y Vida Novohispana en 2011. Actualmente es profesor de asignatura en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y profesor investigador de tiempo completo en la UAM Azcapotzalco. Entre sus más recientes trabajos escénicos están la versión teatral Bartleby, El escribiente, de Herman Melville, en versión libre en 2009, y su correspondiente montaje en Panamá por el grupo Totem 2009-2010. Entonces los dejo con el doctor Bullegori. Bueno, muy buenos días, tardes. Creo que estamos al filo del mediodía, ¿no? Ya estamos a la 1. A la 1, sí. A la 1. Bueno, bien, pues me voy a permitir extenderme un poco más, dado un poco lo que se vino mencionando en las presentaciones anteriores. La primera cuestión es, bueno, yo voy a hablar sobre edictos de Inquisición y teatro y espectáculos populares en la Nueva España, que es muy interesante hacer el seguimiento de los espectáculos públicos a través precisamente de sus prohibiciones, ¿no? De alguna manera esa es la inquietud de este trabajo, pero me gustaría hablar un poco también del siglo XVI, la mayor parte de los edictos importantes y de toda esta relación entre Inquisición y teatro y espectáculos públicos se da sobre todo en el XVIII, durante la Ilustración y el inicio del siglo XIX, en donde abundan una cantidad enorme de material documental de persecución y prohibiciones de espectáculos, bailes, músicas, etcétera. Pero el siglo XVI es muy interesante porque el nacimiento de la imprenta en la Nueva España, que todavía no solamente nosotros no nos ponemos de acuerdo, sino que varias fuentes nos dicen unas, yo me había quedado que era en 1535, allá nuestro colega Samuel dice que el 37, por allí encontramos otra fecha que el 39, ahora que es el 32, pero es muy claro que igual las apariciones de guadalupanas son del 35 también. Es decir, que ese periodo de la década del 30 en el siglo XVI es un periodo de consolidación cultural muy interesante, porque es un periodo de consolidación de no tanto del mestizaje cultural, pero sí del sincretismo novohispano, que se da pues, verdaderamente de una manera muy vertiginosa. Curiosamente, las apariciones de documentos relativos a la producción teatral y sobre todo de impresos se viene dando desde el siglo XVI en la Nueva España. Vale la pena mencionar, digamos, 3 casos particulares del siglo XVI. El primero es algo muy interesante, que es el famoso opúsculo de Fray Juan de Zumárraga, que se calcula que es hacia 1539-1540, en donde prohíbe las representaciones de tema sagrado durante las fiestas del Corpus Christi. El Corpus Christi en el siglo XVI y XVII sobre todo, pues era la gran celebración de la Contrarreforma, y en el cual pues las ciudades hispánicas se engalanaban, y desde luego que la vida teatral era muy rica, porque el teatro a final de cuentas condensa los ideales de cultura de una sociedad, y el teatro era en la época barroca era la expresión barroca por naturaleza.
Y claro, estamos hablando un poco antes del barroco, pero Fray Juan de Zumárraga, aparentemente hay un opúsculo en donde habla de que cosa de gran desacato es de que los religiosos salgan vestidos de mujer a las calles. Es decir, que por lo menos sabemos que ya había un escrito impreso en donde se prohibían ciertas, ya no digamos, no solamente los textos, sino se prohibían ciertas actitudes, ciertos elementos de la gestualidad en donde se ridiculizaba el protocolo de carácter religioso. La otra aspecto muy interesante también es que en una de las fiestas del Corpus, a propósito de la representación de uno de los coloquios sacramentales de Fernán González de Eslava, aparece un impreso, no sabemos si es un impreso o es un manuscrito, pero aparece pegado en los portones de catedral, piensen, catedral no es lo que conocemos ahora, y de algunas de las casas de los principales, en donde se hacía burla precisamente de la recaudación de impuestos, el famoso, en donde incluso junto con este impreso denuncia la representación de un coloquio que se llamó el Coloquio de los Alcabaleros, del cual no tenemos el texto, desgraciadamente, pero es muy interesante que este documento refiere con mucha rabia por parte del virrey que se estuvieran burlando desde el teatro mismo de la función, digamos, de recaudación de impuestos, lo cual revela que había un enorme descontento a propósito de las prácticas hacendarias del gobierno virreinal en la segunda mitad del siglo XVI, lo cual muestra también la importancia que tiene el teatro y las prácticas escénicas como fuentes para la historia cultural de la Nueva España, por lo menos, ¿no? Y la tercera cuestión es que precisamente los coloquios espirituales y sacramentales de González de Eslava se publican, o que se representaron de 1570 a 1590 y tantos, fueron editados, son de los pocos textos dramáticos que se editan en su totalidad en la Nueva España, precisamente por la importancia que tuvo el teatro de González de Eslava como un vehículo de afianzamiento de la identidad novohispana. Y bueno, poco podemos hablar justamente de la relación entre imprenta y teatro, porque es muy poco lo que se imprimió. Se entiende, el teatro es para verse, para representarse, no necesariamente para leerse, además en una sociedad que no es propiamente letrada. Sin embargo, sí se llegaron a editar obras de teatro, y un ejemplo interesante es el de Fernán González de Eslava, y el otro caso también es el de los famosos diálogos de Rodrigo de Bernardino de Llanos, en los claustros jesuitas, en donde se enaltece, digamos, a la Ciudad de México, y se enaltece también, digamos, la labor jesuita, y hay que entender que estos coloquios y estos diálogos eran utilizados en los claustros jesuitas como un medio para aprender y practicar latinidad y oratoria a través del teatro, algo que pues ahora nos debe parecer muy moderno, pero en el claustro jesuita es una práctica normal el uso de elementos teatrales para el aprendizaje. ¿Puedo extenderme? Sí, claro. Digo, trataré de ser breve, como dijo el enano del circo, pero es un tema apasionante, y como veo que no tengo competencia, pues entonces estoy haciendo como es un preámbulo a mi tema concreto, que es la relación con los edictos de Inquisición. Y es muy interesante ver cómo a lo largo de los siglos novohispanos el teatro fue objeto de un seguimiento muy cuidadoso por parte de la Inquisición desde el siglo XVI, pero no en el caso, curiosamente, del teatro de evangelización, salvo en un caso por ahí que hay dos casos, hasta donde yo sé, en donde la Inquisición se metió con el teatro que realizaban los misioneros con grupos indígenas, porque encontraron, por ejemplo, que en la región purépecha
había un indígena que no podían ordenarse los sacerdotes, pero sí tenían los estudios, ¿no? Que había empezado a utilizar el teatro en lengua autóctona para predicar el evangelio, pero lo predicaba a su manera. Es decir, un poco siguiendo lo que Norma nos comentaba hace un rato, es decir, la Iglesia estaba muy preocupada de que no se saliera ni una coma, ¿no?, de lo que el dogma vaticano dictaba. Y el otro caso muy especial es el de Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, en donde escribe una de las obras magistrales de la literatura dramática hispánica del siglo de oro, que es el Divino Narciso, en donde Sor Juana se atreve a hacer una parábola entre los ritos sacrificiales mesoamericanos y el sacramento de la Eucaristía. Y uno, al leer esto, que es hermosísimo el Divino Narciso, incluso la idea del título, el Divino Narciso, que es Cristo, que se ve reflejado en el ser humano y que por lo tanto le da el pan eucarístico como un agradecimiento, ¿no?, como para tener una muestra presente en el ser humano. Pero Sor Juana va más allá, no es el ser humano, no es el hombre, sino es el indígena. Y entonces ya es muy extraño que a Sor Juana no la haya prohibido ni la haya perseguido la Inquisición. Sabemos que a final de cuentas fue perseguida por la Iglesia, y tan perseguida que terminó de alguna manera suicidándose ante la prohibición de que siguiera escribiendo. Pero igual y mucho de los tocotines y de los villancicos de Sor Juana a veces rayan un poco en la herejía, o por lo menos en la heterodoxia. Pero llama mucho la atención precisamente por lo contrario, la Inquisición tan preocupada por perseguir la impresión de textos, las obras de teatro, que Sor Juana le hayan permitido escribir esas obras y que además hayan sido editadas en España. Bueno, la razón es muy simple, era protegida. Y pues tenía derecho de picaporte con la marquesa de Paredes, ¿no? De manera que, y de ahí hasta la Divina Lisis, ¿no?, de ahí para el Real. Pero es muy interesante que entonces el teatro era seguido muy de cerca por la Inquisición, por una cuestión muy clara, porque es una práctica social. Y la Inquisición tenía casi una oficina de censura, en donde seguían los pasos para las representaciones teatrales. Cualquier cómico que quisiera vivir del teatro tenía que presentar las obras que presentaba, tenían que pasar por la Inquisición. Y la Inquisición decidía si las obras pasaban o no, o pasaban por el tamiz de la censura, ¿sí? También es cierto, como lo sabemos muy claramente en el caso de la Nueva España, de que todo lo que se prohibía era porque tenía una práctica enorme, ¿no?, y que se realizaba de manera muy común, y que una cosa eran las prohibiciones y otra cosa era la realidad. Más bien la prohibición mostraba justamente las prácticas sociales y culturales en la Nueva España. El caso de los edictos es un poco así, es decir, se trata de mostrarle a todo el mundo que esas obras no están permitidas que se representen, ya sea en su totalidad o en partes, ¿no?, que también lo establecen. Pero había dos caminos, tres. Uno, el del teatro popular, el del teatro de los cómicos de legua, el de los titiriteros, que eran muy seguidos, ya no solamente por la Inquisición, sino también por la Real Hacienda, e incluso a veces hasta por la Real Audiencia, porque oigan ustedes, los cómicos de legua pues eran gentes muy sospechosas, con una vida disipada, envidiable de alguna manera, ¿no? Pero lo que representaban y lo que presentaban a las distintas comunidades, pues sí era motivo de mucha preocupación, porque llegaban a hacer parodias incluso de los ritos eclesiásticos. Hay incluso en Chalco una prohibición de la Inquisición de
de una parodia de una misa, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante la relación entre Inquisición y teatro. El otro ámbito con el cual estaba la Inquisición muy vinculada en cuanto a la observación era el teatro ya de los coliseos, el que se hacía en el Coliseo de Comedias de la Ciudad de México, en el Teatro Principal de Puebla, en el Coliseo de Orizaba en Veracruz, el Teatro de Veracruz, el Coliseo de San Miguel el Grande en San Miguel Allende, como lo conocemos ahora, porque los teatros eran una fuente de financiamiento para obras religiosas, sobre todo para hospitales, muy importante. Pero también era un espacio donde se congregaba la población, porque era la gran diversión popular. No había ni radio, lo que había era teatro. Entonces la Inquisición seguía muy de cerca. Entonces los cómicos, las compañías, tenían que presentar su repertorio un mes antes y la Inquisición revisaba e incluso leía las obras. Y entonces tenían que estar sancionadas para que se pudieran representar. Y de hecho, y aparecía entonces un impreso, ya en el 18, aparecía un impreso de las comedias que podían representarse durante el mes. No, es una cuestión muy interesante. Y la tercera aspecto en donde el teatro y la Inquisición se vinculan es en las representaciones religiosas en las fiestas populares, como lo mencionamos en el caso de las fiestas del Corpus. Pero en el caso de los edictos es una cuestión muy concreta, que habíamos hablado de los pregones y de los impresos. Justamente el edicto es una suerte de pregón que hace la Inquisición para que la población esté advertida. Hay muchos tipos de edictos, ¿no? Hay edictos de gracia, en fin. Yo solamente voy a hablar de estos novohispanos. Y solamente es un muestreo porque la cantidad de edictos que hay en el Archivo General de la Nación, en el ramo de Inquisición, es enorme, ¿no? Se puede hacer un seguimiento de la vida social y cultural a través exclusivamente de lo que la Inquisición imprimía en sus edictos. Bueno, voy a leer ahora sí para no divagar mucho, ¿no? Si no, me estoy aquí hasta que venga la segunda ronda de tortas. Dentro de los estudios sobre el teatro novohispano, la recopilación de documentos oficiales que se relacionan con el drama y con el espectáculo han sido en cierta medida relegada como fuente importante para el conocimiento de este periodo, que era lo que mencionábamos, dándose prioridad al estudio del texto dramático y de sus autores y en algunos casos de las condiciones de representación teatral. Y es cierto, bueno, si uno aprende algo de los historiadores es que, pues de todas maneras el documento es importante, ¿no? Y esto que ahora podemos hablar de los paratextos, ¿no? Todo lo que rodea a un texto puede ser fuentes mucho más ricas que el texto mismo, ¿sí? Y de manera que es muy interesante seguir adelante con los estudios de los edictos de Inquisición por las cuestiones relativas a la normatividad, la moral social y religiosa en que el teatro habría de circunscribirse, desde la perspectiva de las autoridades religiosas en particular y de la Santa Inquisición. En ese sentido, podemos observar a partir de la información que nos ofrece esta selección de edictos de Inquisición novohispanos, como los edictos del 20 de marzo de 1691 al 31 de octubre del 76, y digo estos porque establecen muy claramente cómo debe ser la divulgación de textos dramáticos que a juicio del Santo Oficio deberían expurgarse previamente o definitivamente prohibirse in totum, como decían, es decir, en su totalidad. Bueno, ahorita ya no me aguanto las ganas, voy a decir los primeros versos de las coplas del Chuchumbé, que es quizá, hablando de diversiones populares y de teatro, esas coplas de "y en la esquina está parado un fraile de la Merced con los hábitos alzados y enseñando el chuchumbé", es una maravilla, pues, ¿no? Porque justamente revela esto que mencionábamos de la cantidad de cosas que a través de los edictos la Inquisición prohibía, y era al contrario, como estaba prohibido, pues con más sabor, como fue el caso de los jarabes gatunos o de las famosas coplas del panadero, que sí eran más subidas de tono, y que incluso se llegaban a bailar al interior de los claustros religiosos. ¿Cuáles son las coplas del panadero?
Usted que es panadera y no se sabe rajar, levántese usted las faldas que me quiero agasajar. Así empezaban las coplas. Ya no sigo más. Bueno, el caso es que los edictos de la Inquisición eran impresos, también lamento mucho, esto tendría que estar la imagen de los edictos, pero el mi USB se me escondió. Eran impresos que se colocaban en lugares públicos visibles, en donde se establecían determinadas normas o pautas de conducta que habría de seguir la población de acuerdo con la práctica de la religión católica, en donde se hacían públicas disposiciones sobre cuestiones como libros u obras dramáticas que a juicio de las autoridades inquisitoriales deberían prohibirse o expurgarse, normas de conducta o pautas de comportamiento durante las fiestas y ceremonias religiosas, en donde se solían incluir representaciones dramáticas. Los edictos se constituyeron como un eficaz medio de divulgación de las disposiciones del Santo Oficio, tanto para perseguir la blasfemia y la herejía, como para controlar las ideas que pudieran ser perniciosas para el dogma católico o para el orden establecido en la Nueva España. Vamos a ver incluso que muchas de las obras prohibidas o expurgadas plantean un asunto muy claro para la Inquisición, que es seguidores de la secta de Mahoma o judaizantes. No solamente de pronto textos que pudieran ser heréticos o que dudaran sobre algunos de los dogmas, ¿no?, como el de la misma transubstanciación o las finezas de Jesucristo, en fin, todas estas cuestiones, sino sobre todo aspectos que tuvieran que ver con el Mahoma o el judaísmo. En relación con las obras literarias y dramáticas perseguidas por la Santa Inquisición, ya Pablo González Casanova, en su literatura perseguida en la crisis de la colonia, nos ayuda a comprender cómo era el hecho a propósito de la vida cultural en la Nueva España en el siglo XVIII. Dice González Casanova que en el siglo XVIII se encuentran a primera vista dos grandes corrientes ideológicas en la literatura perseguida: aquellas que corresponden a las herejías tradicionales y aquellas que derivan de las ideas modernas o ilustradas, entre las cuales están las oraciones y poesías mágicas, supersticiosas, diabólicas, místicas y en general los escritos heterodoxos tradicionales de alguna ambición literaria. Entre las segundas, las poesías, las narraciones, las novelas, los ensayos, que se hayan ligados directa o indirectamente al espíritu ilustrado. Digo, es muy interesante ver, por ejemplo, todo lo que es esta literatura tabernaria, ¿no?, con albures y expresiones explícitas sexuales, pero no es el motivo de esta. Pero en otro coloquio podremos acercarnos, ¿no? No debemos olvidar tampoco que las obras dramáticas podrían constituirse además doblemente perniciosas si tomamos en consideración de que no solamente son susceptibles de ser leídas en privado, sino de representarse en un lugar de concurrencia pública, en donde las ideas solían debatirse y expresarse en forma abierta y colectiva, como fue el Coliseo Nuevo de la Ciudad de México. En los edictos que presentamos aquí, podemos encontrar aspectos reveladores en cuanto a la relación y fiesta y representación teatral, como en la fiesta de la Santa Cruz, en el edicto de marzo de 1691. Les digo, de pronto hay sí ciertas alusiones a el uso que debe tener la cruz en una representación teatral, o la prohibición de sacar símbolos religiosos en una representación, así como referencias a danzas y a coplas de carácter licencioso durante el siglo XVIII que se entonaban en fiestas, calles y plazas novohispanas. Ahorita recuerdo, por ejemplo, la prohibición, como lo veremos, de la vals, diabólica, el baile de la vals. ¿Usted ha bailado la vals? Pues porque usted sí sigue las normas. Bueno, y claro, entre estos sones pues, tenemos desde luego los sones del temazcal, el pan de jarabe, el pan de manteca y claro, las famosas del chuchumbe, ¿no?, que ya en el edicto de 1776, que es una fecha realmente tardía, las consideraba todas estas coplas en sumo grado escandalosas, obscenas y ofensivas de castos oídos. Como veo que ustedes no se ofendieron, omito los calificativos. Muchas de las obras dramáticas que se mencionan en los edictos probablemente se representaron en la Nueva España, a pesar de la prohibición que pesaba sobre ellas, aunque hasta el momento no encontraremos referencias al respecto.
porque, claro, las representaciones de obras de teatro en los coliseos sí tenían un control muy preciso, ¿no? Porque incluso hasta el mismo virrey asistía a las representaciones, ¿no? Aquí en la acequia, la famosa acequia real, el virrey se iba en su lanchita directo hasta el Coliseo de Comedias de la Ciudad de México, que estaba en las calles de Bolívar, que era la calle de la acequia y la calle del Coliseo, ¿sí? Destaco en cualquier forma la prohibición que pesó sobre la melodrama en un acto intitulada El Negro Sensible, que se consigna en el edicto del 5 de agosto de 1809, en virtud de que puede inferirse que se trató del manuscrito del texto dramático de don José Joaquín Fernández de Lizardi, del mismo nombre. Es decir, Lizardi tiene un texto dramático justamente titulado El Negro Sensible, que es una reflexión sobre la emancipación de los negros del país y de la abolición de la esclavitud. Sabemos que El Negro Sensible, pieza dramática de Fernández de Lizardi, es denominada como una petit pieza o pasillo, que tiene de la cual existe una comedia del mismo nombre de Luciano Francisco Comellá, de 1810, de escritor español muy popular en México desde 1805. Y en la primera edición, la de 1825, impresa en México, aparecen unidas las dos comedias con el mismo título, El Negro Sensible, primera y segunda parte, hecha la última por el pensador mexicano, es decir, José Joaquín Fernández de Lizardi. Y no deja de ser interesante el hecho de que en fecha anterior a la proclama de abolición de la esclavitud por parte del cura Hidalgo, se difundieran y representaran obras alusivas al tema de la insurrección de los esclavos en América. Para la edición de estos documentos, bueno, hemos transcrito, y es lo que les voy a leer. Primero voy a leerles un edicto más o menos en su totalidad, y ya después me voy a referir concretamente a las comedias, ¿no? En muchos casos, como ocurre con los documentos que están en el AGN, a veces, bueno, por las razones del tiempo, pues o están cortados o están manchados, a veces son ilegibles, pero en términos generales la mayor parte de los edictos se leen muy fácilmente, ¿no? Y además, pues los edictos son impresos, no son manuscritos, de manera que en realidad no me costó tanto trabajo trabajar con estos edictos. Aquí va, de acuerdo a como lo tiene el AGN, el edicto de Inquisición, volumen 1, folio 16 recto, del 20 de marzo de 1691. Nos los inquisidores contra la herética pravedad y apostasía en esta ciudad y arzobispado de México y en todos los reinos, por eso hablábamos de la cuestión de la teatralidad de los pregones. Es probable que a la hora de que pegaran el impreso hubiera un pregonero leyéndolo ante una cierta multitud que se acercaba a ver, ¿y ahora qué prohibieron estos, no? Apostasía en esta ciudad y arzobispado de México y en todos los reinos y provincias de la Nueva España, con los obispados de Tlaxcala, Michoacán, Guatemala, Guadalajara, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Verapaz, Honduras, Nicaragua, Nueva Vizcaya, Isla Filipina, sus distritos y jurisdicciones por autoridad apostólica, etcétera. Hacemos saber a todos los vecinos y moradores, estantes y habitantes en todo nuestro distrito de cualquier estado, calidad, condición, grado, preeminencia o dignidad, que sean así eclesiásticos como seculares, exentos o no exentos, como por nuestro edicto de 14 de agosto de pasado 1690, mandamos para obviar el abuso de poner y pintar cruces en rincones públicos y otros lugares indecentes, con el fin de preservarlos de las inmundicias ordinarias. Por las indecencias se experimentaba por ignorancia e inadvertida de reverencia y seguirse grandeza de Dios nuestro Señor, no se pintasen ni puliesen las dichas cruces, y las que lo estaban se borrasen y quitasen. Ha venido a nuestra noticia que en esta Ciudad de México y en otras partes y lugares de nuestro distrito, aunque algunas cruces no estén en lugares indecentes, se celebran en dichos lugares de calles, plazas y con misas, sermón y procesiones y con otras fiestas profanas, como son comedias, toros y máscaras, por lo que las cuales con dichas fiestas ocasionan grave escándalo en la República Cristiana, siguiéndose de ello gravísimos en ambos fueros, tomando como pretexto la celebración de la Santa Cruz, para cometer con dichas fiestas grandísimas indecencias contra la Santa Cruz, con capa de devoción y de religión, siguiéndose de ellos sacrílegas, irreverencias y execrables torpezas y abusos, así en lo general como en lo particular. Sigue. Por lo tanto,
Digo, ¿quién se va a poner a leer? Pues mejor que haya un pregonero, ¿no? Claro, es una hipótesis de quien esto escribe. Por tanto, para obviar los execrables y sacrílegos abusos que con color y pretexto de religión se ocasionan ofensa y escándalo de la piedad católica y buenas costumbres, y en virtud de santa obediencia y so pena de excomunión mayor lete sententia trina canónica monitione, y de 200 ducados de Castilla aplicados para gastos extraordinarios del Santo Oficio, prohibimos que ninguna persona o personas de cualquier estado, calidad, condición, preeminencia o aquí adelante celebren ni hagan dichas fiestas con ocasión de celebrar la Santa Cruz en las calles, plazas, Ciudad de México y demás ciudades de este nuestro distrito, sino en las iglesias y lugares sagrados, con apenas no lo... Aquí hay unas corchetes que nos dicen que no se entiende. No lo cumpliendo incurrirán en las dichas censuras y penas y se procederá contra los rebeldes y ominosos a mayor, corchetes, hallaremos por derecho y para que venga noticia de todo mandamos dar y dimos la preferente firmada y sellada con el sello del Santo Oficio y refrendada de unos de los secretarios del secreto del que nuestro pegado en las puertas de las iglesias, de las cuales ninguna persona lo quite, rasque ni tilde, son las dichas penas y las demás, a arbitrio reservamos, fecha en México y sala de nuestra audiencia en 20 días del mes de marzo de 1691 años. Don Juan de Mier, licenciado de Armesto, por mandato del Santo Oficio, y don Juan Osorio Crespo, secretario. Seguimos. Ahora vamos con los otros que están relacionados con algunas cuestiones teatrales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos uno que dice, entremés alegórico del entremetido la dueña y el soplón, por estar de detracciones, improperios, irrisiones, dicterios e injurias a personas conocidas de calidad y letras y estado de religiosos, tocando en sus costumbres con palabras denigrativas de su fama y crédito, y abusar de la Sagrada Escritura y sentencia de los santos padres. Es decir, este entremés alegórico, pues se pitorreaba de religiosos que la gente conocía, pues, ¿no? Y aparte, pues hacía ciertas alusiones, no muy católicas de los santos padres, ¿no? Aquí tenemos otro de 1748, dice, no os los inquisidores apostólicos, sabed que a nuestra noticia ha llegado a haber impreso, escrito y divulgado varios libros, tratados y papeles, los cuales mandamos prohibir del todo y recogerlos, y son los siguientes. Mandamos que se expurguen y corrijan los que siguen. Y hace una lista muy grande de libros, yo nada más me quedo con unos cuantos, el 46 y el 47. En el ítem 46 dicen, los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia de Catedral de Cartagena, en la octava del Corpus, impresos en Murcia por Jaime Mefnier, año de 1728, en el villancico 5 se borre y tilde la copla 3. Fíjense nada más, ¿no? Con esa precisión, ¿no? Y unos villancicos que se cantan, ¿no? Dice, el sabor no es aparente, por contener palabras malsonantes, estultas, piarum, aureum, ofensivas, simplicium, mentium, seductivas y ocasionadas a error de la fe. ¿Qué querrá decir eso del sabor no es aparente? ¿Será que se dieron un beso? Y no tengo idea. No sé, bueno, no hay a pie de página del edicto que explique de qué se trata, ¿no? Y en el 47 nos dice, en la loa al nacimiento del Hijo de Dios, titulado a continuación Auto del nacimiento del Hijo de Dios, titulado Las presiones de Adán, de Lope de Vega y Carpio. Fíjense cómo en la Nueva España eran mucho más rigurosos en ese sentido que en España, por el miedo justamente a la llegada de protestantes, de judíos y de musulmanes. Dice, por contener palabras, no, esto ya lo dijimos, lo de Lope de Vega y Carpio, impreso en Madrid en la imprenta de Antonio Sanz, el año de 1730, se borren y expurguen las palabras siguientes, ya, palabras, la inefable unión del verbo, hecho en tres naturalezas, cuerpo, divinidad y alma en un sujeto, compuestas, agosto de 1748. ¿Por qué las tres, la unión del verbo hecho en tres naturalezas? Alguien sepa un poco de teología, cuerpo, divinidad y alma, pues son las tres potencias del alma, ¿no? Pero no es la Trinidad, no sé. A lo mejor está justamente la unión del verbo está en tres naturalezas. Claro, es que no son tres naturalezas, es una. Allí está el pecado.
Gracias, hermano Martín. Bueno, en los de 1771, en el 8 de junio, aparece la prohibición, en el ítem 13, una comedia impresa en Madrid en la imprenta de Antonio Sanz o de cualquier otra impresión, cuyo título es Las lágrimas de David, por contener proposiciones erróneas, escandalosas y temerarias, con abuso de la Sagrada Escritura. En el 14, una comedia impresa en Madrid, en la imprenta también de Antonio Sanz, la traían con ese impresor, ¿no? Una obra que se llama El pleito que tuvo con el diablo con un cura de Madrilejos, por contener proposiciones escandalosas, malsonantes y piarum aureum ofensivas con abuso de los ritos de la Iglesia. Es decir, que había una tentación popular por hacer parodia de los oficios religiosos, ¿no? En junio del 76 tenemos también la prohibición de una comedia intitulada El falso profeta Mahoma, de don Francisco de Rojas, por estar comprendida en la regla sexta del expurgatorio. Y es justamente seguramente por los aspectos que refiere al mundo musulmán, que al escenificarse pues daba un poco como mal ejemplo, ¿no? Y en el 16, en el inciso 16, otra comedia de 3 ingenios, es decir, de 3 autores, intitulada Origen del bien y el mal y trabajos de Adán y Eva, por contener una profanación de la Sagrada Escritura. Es decir, que no seguía al pie de la letra el Génesis, ¿no? ¿Sí? Ya ven que a la hora de la hora no es necesariamente la manzana con la que Eva perdió el paraíso. Bueno, con la manzana lo perdió, pero creo que hay otra fruta con la que lo ganó, pero tampoco es motivo de discusión ahorita esto. Y en octubre del 76 dice: sabed que por denuncia que nos ha sido hecha, ha llegado a nuestra noticia haberse divulgado y extendido en ciertas coplas que comúnmente llaman del chuchumbé, que empiezan en la esquina está parado, las cuales son en sumo grado escandalosas, obscenas y ofensivas de castos oídos, que han visto cantado y bailado, acompañándolas con baile no menos escandaloso y obsceno, con acciones, demostraciones y meneos deshonestos, provocativos de la lascivia, todo ello en grave ruina y escándalo de las almas del pueblo cristiano y en perjuicio de las conciencias y reglas del expurgatorio y ofensa de la edificación y buenas costumbres y en contravención de los mandatos del Santo Oficio. En el 79, en el ítem 25 de ese edicto del 18 de diciembre, se prohíbe una comedia intitulada La hipocresía castigada o Juan de buena alma en 3 actos manuscrita, y se prohíbe aún para los que tengan licencia de leer libros prohibidos. Fíjense qué interesante, ¿no? Pero además que se diga públicamente que algunos sí tienen permiso para leer eso, ¿no? Pero incluso hasta los que tenían permiso no pueden leer La hipocresía castigada o Juan de buena alma en 3 actos, por contener proposiciones malsonantes, peligrosas y representar acciones escandalosas, iniciativas a la lujuria, a la luxuria, capaces de corromper las buenas costumbres, infamatorias de la piedad, que hacen odiosa la virtud, destierran la devoción, denigran a las personas eclesiásticas, especialmente a las religiosas. ¿Un poquito más? ¿Me sigo? Sí, no sé. ¿Sí? ¿Resisten? Bueno, a ver si se enderezan el camino, ¿no? Porque, bueno, igual del 6 de julio, pero del 83, 1783, se prohíbe la comedia intitulada El renegado de Carmona, de don Bernardo García, natural de Madrid. Se prohíbe por contener representaciones abusivas que profanan lo más sagrado de nuestra religión, inductivas a una vana confianza de salvarse, y por estar comprendida en la prohibición general del índice expurgatorio, verbo comedias. En el 23 de octubre de 1789 se prohíbe la comedia intitulada El bandolero de Flandes, de don Álvaro Cubillos, que es una comedia de bandoleros, que era un género muy común en España, muy socorrido y que no era perseguido por la Inquisición por eso, pero en la Nueva España se le prohíbe por escandalosa y obscena. Eso no quiere decir que no se haya representado, no lo sabemos, les digo, ¿no? Pero sí se prohibió, por lo cual es una forma de publicidad, ¿no? Pues está prohibida, debe ser interesante, ¿no? El Padre Amaro. Sí, exacto. La del 28 de junio de 1792 se lee en el párrafo 6º:
la comedia intitulada La Dama Doctora o La Teología Caída en la Rueca, impresa en Aviñón. Se prohíbe por comprendida en la regla 10 del expurgatorio y por tratar materias muy sagradas y difíciles de teología, bajo de una ironía impropia para impugnar los errores que pretende, y porque estando escrita en lengua vulgar, puede causar mucho daño a la creencia de los pocos instruidos y sencillos. En el edicto del 13 de septiembre de 1799 se nos prohíbe una muy curiosa, que es un sainete en cuarto, que se edita en Madrid en 1791, intitulado Juanito y Juanita, por estar comprendido en la regla séptima del expurgatorio, que es curioso porque en realidad no contiene ninguna alusión de carácter deshonesto ni nada. Era un sainete que se representaba en los entreactos en los coliseos de Madrid sin ningún problema, pero en la Nueva España prohibido. Ya para el siglo XIX, en 1809, se prohíbe La bandolera de Italia y Enigma de los hombres, comedia de un ingenio así titulada, por contener proposiciones escandalosas, malsonantes, piarum aureum, ofensivas y heréticas. Ya hasta tenían una fórmula, ¿no? En el 1806 tenemos todavía algunos. El Falso Profeta Mahoma vuelve a ser prohibida, ¿sí?, por ser traducción literal de la tragedia del mismo nombre de Voltaire, fíjense. Es decir, que aquí el censor era un ilustrado, cuyas obras están prohibidos aún para los que tienen licencia, que eran lo que leía el padre Hidalgo, además, ¿no? El Hipócrita Sentimental, comedia en 5 actos en prosa manuscrita, se prohíbe por perjudicial a las buenas costumbres y comprendidas por la regla séptima del índice expurgatorio. Y prohibidos in totum, La muerte de Abel, tragedia en 3 actos y en verso, por el ciudadano Legombe, traducida del francés al castellano por don Antonio Saviñón, Madrid, en la imprenta de la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia del año de 1803. La muerte de Abel vengada, tragedia en 3 actos, acomodada al Teatro Español por doña Magdalena Fernández Figuero, Madrid, en la imprenta de Ibarra, 1803. La comedia intitulada La virtud consiste en medio, el pródigo y rico avariento de un ingenio, es decir, un ingenio es un escritor novohispano, por peligrosa aperversión en su leyenda y contener pasajes indignos de que se manifiesten a la luz pública. 2 más. Una comedia intitulada El Fénix Español, San Lorenzo Mártir, una comedia de santos o drama geográfico, de don Francisco Lozano, impresa en Madrid en 1743, por ser escandalosa y sacrílega. Y es curioso porque ya cuando las comedias son impresas, en general es porque ya tuvieron un éxito de público y requieren ser impresas para ser leídas y distribuidas. Pero cuando llegan a Veracruz, la Inquisición entra a los barcos, abre las cajas y empieza a revisar los libros, ¿no? Y finalmente, en 1809, la melodrama en 2 actos intitulada El Negro y la Blanca, comedia de don Vicente Rodríguez de Arellano, impresa o manuscrita, por comprendida en la regla 16 del expurgatorio y por ser revolucionaria y preparar en su fondo mucha ruina en lo civil, político y moral. La melodrama en un acto intitulada otra vez El Negro Sensible, comedia manuscrita por promover en ellos con capciosidad la insurrección de los esclavos contra sus legítimos dueños. Y la comedia intitulada El Falso Nuncio de Portugal. Y bueno, hasta ahí este pequeño ejemplo. Sarah Pot, en su ensayo sobre procesos inquisitoriales y teatro en la Nueva España, nos hace ver con claridad la importancia que llegaron a tener estos instrumentos de difusión de las determinaciones inquisitoriales en la Nueva España. La vida teatral, como ya se puede constatar, fue rica y diversificada en los 3 siglos de vida y cultura novohispana, y la abundancia de edictos en donde se censuran o se expurgan textos dramáticos y formas espectaculares no es otra cosa que la patente demostración de esa riqueza teatral. Y también sabemos que si se prohibían era porque tenían vida escénica más allá de las disposiciones y persecuciones del Santo Oficio o de la Real Audiencia, que como les mencioné, también solía echarle el guante a los cómicos y a las obras que ahí se representaban. Vale la pena, pues, seguir rastreando en archivos, en particular en el Archivo General de la Nación de México, entre la inmensa cauda de edictos de Inquisición en torno de las prohibiciones de obras, comedias o entremeses que llegaban o se representaban en la Nueva España. Pues muchas gracias.